Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos al Ateneo Riojano ya en la recta final, en el primer día de las dos últimas actividades del curso 2022-2023, un curso que está siendo y será también el inicio del próximo muy especial para el Ateneo, porque precisamente estamos celebrando a lo largo de todos estos meses la conmemoración de la fundación en 1923, el centenario de la fundación del Ateneo Riojano. Precisamente uno de los objetivos de este año era divulgar de una forma más amena, si cabe, y más entretenida toda esa historia, no solo esos años de la fundación, sino todas las aventuras, historias y personalidades que han ido pasando a lo largo de los años por el Ateneo. No me canso nunca de decirlo, y sí que es cierto que este año precisamente celebramos ese centenario de la creación del Ateneo, no así los 100 años de vida, porque el Ateneo se funda, como digo, en 1922-23, se clausura en 1936 y no es hasta 1977-78 cuando de nuevo se reabre ya con una actividad ininterrumpida prácticamente más que los meses más duros de la pandemia hasta nuestros días. En cualquier caso, como decía, a lo largo de todos estos meses, en el ciclo Conversaciones en torno al Ateneo, hemos estado reivindicando, como decía, la figura de todas esas personalidades que de alguna u otra forma han tenido algo que ver, ¿no?, con esta historia de la institución. Y hemos dejado para el final, pero también para el principio, a una familia, a la familia Masip, que tuvo mucho que ver en ese primer Ateneo y sobre todo con la fundación en el 23. Digo para el final y también para el principio porque en este final de curso les estamos dedicando tanto la sesión de hoy como la de mañana la clausura, pero también cuando volvamos en octubre de nuevo con el próximo curso 23-24 también les dedicaremos otro espacio. No sé si alguno de vosotros ha podido ver la exposición también conmemorativa que tenemos en la Sala Baco, que finaliza también mañana, pero que, bueno, debido a la afluencia de público, también prorrogaremos a partir de octubre. En ella también están los hermanos Masip y, como decía, todas las personas que han tenido una fuerte vinculación con el Ateneo. Bien, mi labor aquí únicamente es de moderador y de técnico de sala, porque quienes mejor pueden hablar de los cuatro hermanos Masip son sus descendientes directos y también una de las personas que mejor conoce la figura de uno de ellos, el escritor Paulino Masip. Así que, por mi parte, nada más. Como siempre, darles las gracias por acompañarnos en esta calurosa tarde de junio, y me imagino que cuando finalicen vuestras intervenciones no tendréis ningún inconveniente en que el público pues pregunte lo que sea menester, así que al finalizar la sesión pues bueno, tendrán la palabra para preguntar todo lo que quieran. Como decía, aquí en la mesa conmigo tengo a Maite González de Garay, investigadora, profesora de la Universidad de La Rioja. También contamos con Pilar Sáenz Masip, que es la nieta de uno de los hermanos, de Antonio, y a través de la conexión en Internet desde México tenemos a Fernando García Masip, que es también nieto de Paulino. Los tres hablarán y trazarán las semblanzas de los hermanos y un poco las vicisitudes de esta familia vinculada con el Ateneo. No sé al final quién iba a empezar. ¿Empezabas tú, Maite, o Popi? Pues cuando quieras, Pilar. De nuevo, muchas gracias y todo tuyo. Buenas tardes a todos, gracias por venir. Estamos celebrando el centenario del Ateneo Riojano. Formaron parte de su primera junta Paulino Masip, vocal de letras, cofundador y secretario del mismo, y su hermano Antonio Masip, secretario del Ateneo de 1932 a 1936. Antonio Masip fue mi abuelo. Voy a contaros alguna cosa de la familia Masip, de la cual formamos actualmente parte mis primos, Fernando y Daniel, hijos de Dolores Masip, la primera hija de Paulino, y yo, Pilar Sáenz Masip, hija de Pilar Masip y nieta de Antonio. Un recuerdo emocionante, muy especial. Maite, tú y yo, y tú, Fernando, por supuesto. Buenas tardes, ¿cómo estás? Ahí está Ángeles. Sí, ya sé quién es. Mi mujer. Ya la conozco. La conocí en México. Y fue Paulina Hawkins Masip,
hija de Carmen Masip, la segunda hija de Paulino, que 4 meses antes de morir estuvo en Logroño. La llevamos, estuvo cenando en casa de Maras, estuvimos comiendo con Manolo por ahí, la llevamos a San Millán de la Cogolla, a Suso, a Ayuso. Bueno, lo pasamos muy bien y 4 meses después se murió. Tremendo, tremendo. ¿Hay alguna foto de Paulina? ¿O no? No. No, bien. Vamos a ver, nuestros bisabuelos fueron Jaime Masip Ardèvol y Dolores Roca. Nacieron y vivieron parte de su vida en un pueblo perdido de Lleida, la Granadella, un pueblo muy pobre. Nuestro bisabuelo fue zapatero remendón. Sí, de esos que van de pueblo en pueblo arreglando zapatos, espardeñas, botos. Y por azares de la vida, esto sí que son azares de la vida, un hermano de nuestro bisabuelo, Fernando, que se llamaba Antonio Masip Ardèvol también. Antonio Masip como mi abuelo, de ahí llamaron a mi abuelo Antonio por el hermano de mi bisabuelo, de nuestro bisabuelo. Hizo la mili y allí se encontró con Antonio Garrigosa haciendo la mili, que también son casualidades de la vida. Haciendo la mili no en Logroño, fuera de Logroño, se encontró con Antonio Garrigosa. Hicieron muchísima amistad, entonces le contó pues, el problema que tenía su sobrino, su hermano, el bisabuelo, y le prestó 500 pesetas para venir a Logroño y fundar una tintorería. Maite y yo nos hacíamos de cruces diciendo por qué vienen a Logroño a montar una tintorería. A Logroño, lógico, porque los Garrigosas son de Logroño, pero a montar la tintorería. Y luego yo, investigando, que dijimos, bueno, en el siglo XIX en Cataluña la industria textil era muy importante y para tintes, bueno, tú Maras Textiles Quemada también lo sabes, pero luego, claro, metiéndome en el libro que escribió Maite El Gafe, en el Nigromante, pues entonces pone que la familia Garrigosa tenía una firma textil de importancia en Logroño. O sea, que de ahí, claro, vino el dedicarse a una tintorería. Bueno, ya estamos en la tintorería, que está entre las calles 11 de Junio y Siervas de Jesús. Lo que ahora es Correos. O sea, exactamente donde es Correos ahora. Allí montaron la primera tintorería. Nuestros bisabuelos tuvieron 6 hijos, Ramón y Dolores, que murieron, se supone que de tuberculosis, a mí siempre me han dicho de tuberculosis, y luego por orden fueron Jaime, Paulino, Antonio y Hernán. Vamos con el primero, con Jaime Masip Roca, el heredero, ya sabes lo que significa la importancia de la primogenitura en Cataluña, por ser el hereu. Estudió en Lleida, era el mayor, nació en 1880 y algo, 90 y algo, ¿te acuerdas tú, Maite? 1890, bueno, algo así, sí, por ahí, en los 90, sí. Y estudió en Lleida, luego en Logroño, y luego se fue a París por medio de unos amigos de Paulino, y allí terminó Bellas Artes y se convirtió en un cotizado pintor. En el Círculo Logroñés compró 2 bodegones. Uno de ellos está, digo uno de ellos porque uno de ellos está en la cafetería. El otro, a alguno de los presidentes que hubo, le gustó mucho y se lo llevó a su casa. Y nadie sabe ya, sí, nadie sabe ya dónde está. ¿Los bodegones no os habéis puesto? ¿No los ponéis? No, ese no. Sí, no más que nada porque se vean, porque son preciosos. Bueno, al final de su vida fundó y legó un museo, que eso sí que es surrealista, a la Granadella. Estos son los bodegones, que son preciosos. Y notaréis alguno también, os acordaréis, este es el que está huevos fritos con chorizo, el que está en la cafetería del Círculo, y este otro es el que estaba también, y este es el que desapareció. Nadie sabe en qué casa estará.
Bueno, al final de su vida fundó un museo en la Granadella. Donó, creo que son 37 cuadros. En el mismo edificio de la alcaldía, del ayuntamiento, en una sala parecida a esta, sí, sala grande. Bueno, el tío se lo montó, lo pintó, enteló y dejó obras buenas, obras regulares, hay de todo. Y también de la Granadella, es que tiene gracia, es un guitarrista clásico famoso, es Emilio Pujol, que fue alumno de Tárrega, del famosísimo Tárrega. Y este cedió también una guitarra y varias de sus partituras. Bueno, lo que es curioso es que un pueblo tan perdido tenga 741 habitantes y semejante museo. Bueno, pasemos al segundo hermano, Paulino Masip, el más importante, el más conocido, el más activo de los hermanos. Fundó en Logroño los periódicos El Heraldo Riojano y El Heraldo de La Rioja de 1924 a 1927, de ideología claramente republicana y contrarios a la dictadura de Primo de Rivera, que les censuró, multó, os imagináis hasta qué punto, hasta que tuvieron que cerrar. Paulino se casó con Fernanda Echazarreta de Yécora, maestros ambos, porque Paulino era maestro. La carrera de periodismo todavía no era útil aquí, ni existía, ni en Logroño ni en Madrid todavía. Como categoría de... Voy a beber un poco de agua. Como categoría de carrera. Paulino y Fernanda tuvieron dos hijas, Dolores y Carmen, nacidas ambas en Logroño en 1925 y en 1927. Carmen decía que en 28, yo no tengo ni idea, Fernando me dirá luego si su tía Carmen nació en el 28 o en el 27. Ahora, en el 26 nació mi madre, o sea, tenemos los únicos que tuvieron hijos fueron Paulino y mi abuelo Antonio, y tuvieron 3 hijas que se llevaban un año cada una. Eso tiene gracia, ¿eh? Los abuelos vivían en la calle Canalejas, donde estaba la muñeca de trapo. ¿Os acordáis? Esa casa. Y arriba había una guardilla que mi tío Paulino llamaban el Parnasito. El Parnasito es allí donde se reunían en una tertulia pues periodistas, escritores, gente de cultura de La Rioja. La familia, después de la censura de los periódicos, de problemas y de otros problemas familiares que siempre los hay, en todas las familias se van en busca de unos horizontes mejores en Madrid. Este libro de Josefina Carabias, esta es una periodista que no era periodista, nació en el año 30, con lo cual todavía no había hecho. Este salió hace 3 años, se llamaba Hazaña, los que llamábamos Don Manuel. Y en una de las páginas hay dos recuerdos a Paulino. Si alguno del grupo, en broma o en serio, trataba de seguir comentando, Hazaña daba un giro a la conversación, hablaba de teatro, de música, de pintura o de literatura. Muchas veces preguntaba a alguno de los periodistas del grupo, Vicente Sánchez Ocaña o Paulino Masip, con tertulio suyo de café afiliado a su partido, le contaba que se decía en todos los periódicos. Mi tío Paulino escribió en La Estampa cuando llegó ya en Logroño escribía en La Estampa, pero en Madrid ya del todo. Pasando cierta época, fue director del Sol y de La Voz en Madrid, periódico de mañana y periódico de tarde. Paulino triunfó en Madrid, no solo en periodismo, sino como dramaturgo, como crítico, y participó en todas las tertulias más relevantes de Madrid. Bueno, toda esta vida de estos jóvenes de la generación del 27, edad de plata de la cultura en España, pasó a tenerse que reconstruir en tierras extranjeras, en el exilio.
Hombre, había dos cosas que se podían hacer, o quedarte y que te mataran, o exiliarte. Entonces, saliendo de Madrid en el 37, salieron de Madrid, Paulino, Fernanda, Carmen y Lola, y estando en casa de Alejandro Casona, es que no sé el sitio exacto, no lo sé, entre Asturias y Cantabria. Les llamaron y les dijeron salir corriendo porque os van a matar. A lo mejor solo mataban a Paulino, entonces, pero os van a matar. Entonces cogieron un barco pesquero, salieron por el mar y llegaron a Francia y de ahí pasaron a Barcelona. Lo acorto mucho porque si no es tremendo. Pasaron a Barcelona porque ya el gobierno se trasladaba a Valencia, con lo cual allí dirigió La Vanguardia todo el tiempo que quedó hasta que se fue en el barco, en el Vidan, un barco holandés, que se fue pues, con Ernesto Hafter. Tenemos a su sobrino Nieto Hafter dando en la guía de cantantes de ópera y de orquestas, aquí en Logroño ahora, y con varios poetas, Luisa Carnés, con poetas muy importantes. El filósofo. Salinas. No, Salinas. Salinas. Me Salinas equivoqué. fue en el 36. Es verdad. Bueno, hay una cosa que quiero decirlo. No he traído el libro. Hay un libro. Existió en Logroño en el 92. El gobierno de La Rioja, entonces dirigido por el presidente José Ignacio Díez, socialista, pero no tiene nada que ver, y siendo también el consejero de Cultura, un hombre al cual yo he adorado, he respetado y me ha parecido un hombre maravilloso, que era Miguel Ángel Ropero. Esas dos personas fundaron la Biblioteca Riojana. Hubo 5 libros. Hubo uno para Gustavo Bueno, otro para Paulino Masip, otro para Azcona, Otro para los hermanos Eluya. otros para los hermanos Eluya y el quinto no me acuerdo. Para el Bien. Vitón Onofre. Sí, es verdad. Y luego hicieron esto, que salieron solo 2. Uno en la redacción del auto de fe celebrado en Logroño por Manuel de las Rivas y 6 estampas riojanas de Paulino Masip. Es una delicia, están agotados, ya no están en la venta. Esto cuando vino el cambio de gobierno desapareció, ya no ha habido más. Bueno, vamos con Antonio Masip, mi abuelo. Ya aún no estamos en elecciones. Antonio Masip, mi abuelo. Bueno, es que es la verdad, no puedo decir, yo no me presento para nada. Antonio Masip, mi abuelo, estudió en la Escuela de Artes y Oficios. Su vida era la música, realmente para mi abuelo su vida era la música. Estudió 3 años de violín y hubiera seguido. Pero ante los problemas de un hermano fuera, otro hermano, se quedó al frente de la tintorería e hizo 3 cursos de química. No quiere decir 3 años de química, no, 3 cursos que se dieron pues en artes y oficios, donde fuere, pero no eran 3 cursos de química. Hay que pensar que se hacían con heces entonces, los tintes, y con algunas cosas más, pero realmente, sobre todo con heces. Fue secretario del Ateneo Riojano, del 32 al 36, cofundador de la única filarmónica de Logroño, cofundador del Hogar Catalán de La Rioja, y sobre todo, realmente era un poeta, un sonetista, que sin ningún estudio reglado y sin nada en Logroño, pues fue una excepción y fue algo que a mí me parece importantísimo. También a mi abuelo Antonio lo condenaron a muerte, por hechos que, como a su hermano Paulino, hoy siguen dando vergüenza solo con nombrarlos. La solución de Paulino ya la sabemos, el exilio, el tremendo exilio y el duro exilio. Y la solución que se le dio a mi abuelo fue otra. Como por lo visto ni había matado, ni había quemado iglesias, ni había matado a curas, ni a monjas, ni a nadie, le obligaron a pagar 10.800 pesetas con recibo, está aquí todo, para que conste. Y luego
hubo una llamada a casa de un político falangista con nombre y apellidos. Nadie se asuste porque ese político falangista, cuando mi madre me lo dijo, que fue, yo tendría 16 años, 16, 17, me hizo jurar que no diría el nombre. Nunca, y nunca lo he dicho y nunca lo diré. A ese señor llamó a mi abuela y le dijo: Pilar, ¿quieres que tu marido, que Antonio, duerma en casa? Pues prepárame dentro de 3 días 25.000 pesetas de las de entonces. Mi abuela vendió, rehizo todo lo que pudo, pidió a todo el mundo. A los 3 días mi abuelo estaba en casa. Bien. Mi madre siempre me decía: no te distingas. Es la frase de mi madre: no te distingas, para nada. No te distingas. Bueno, y el último hermano, el riojano Hernán, ya terminó, queda muy poco. Lo siento, soy pesada. Estudió ingeniería de minas, es el único riojano. Murió siendo ingeniero jefe en Favero, mina de León. Yo estuve en la mina de León, en Favero, pero claro, tú te imaginas, hombre, a mí me pusieron un casco y una linterna, pero desde luego el ascensor era el mismo. Lo que pasa es que a la galería que me llevó el tío, pues era una galería pues toda encementada, de blanco, con tubos de neón, pero claro, se oía que estaban picando muchos pisos abajo. Si llegamos al 8º, al 9º piso, pues abajo estaban picando. Era un melómano y una persona cultísima, una persona encantadora. Además, era el hijo tardío, se llevaba pues, con sus primas, con mi madre, no, sus primas no, con sus sobrinas. Se llevaban pues 10, 12 años, o sea que no se llevaba más. Y bueno, se comprometió con el proyecto de mejorar la vida de los mineros, ¿cómo no? Lo operaron de un cáncer de estómago y después pues era diabético y le pareció que los mineros pues se merecían un respeto, con lo cual hicieron una huelga y él se metió a la mina con ellos. Durante 28 días que duró la huelga. Bajaban todos los días para mirar la insulina, bajaba un médico, pero bueno, ya salió, ya pasó todo lo de la mina, consiguieron cosas, otras no, lógico. Ahora, a mí lo que me llamó la atención es en León, el día de su funeral, cortaron ciertas calles de León para ir a la catedral y a ambos lados iban mineros con los buzos, con su casco, su linterna, pero cómo lloraban. Es algo que, de verdad, hoy todavía me emociono de verdad. Bueno, este es un pequeño resumen de las aventuras y desventuras de la familia Masip. Y respecto al libro de mi abuelo, que es este, a ver si aquí lo puedo ver, no se vende, no hay nada, pero simplemente para que lo veáis. Poemas del hombre, editado en Bilbao, en 1973, en la colección Comunicación Literaria de Autores, cuando la dictadura exhalaba sus últimos alientos estertores, fue el mejor regalo para el ser humano que había escrito mientras trabajaba y teñía más de 600 sonetos inéditos. Debo decir que todo ello, que fue mucho, conseguirle a un poeta, a mi abuelo, un pequeño librito, le ayudaron a conseguirlo Manuel de las Rivas y Roberto Iglesias. Para terminar voy a leer un pequeñísimo soneto del libro que a mí me gusta mucho, que se llama Plaza, dedicado a la granadella, a Lleida. Ah, plazuela pueblerina, si tú de mí no te acuerdas, yo sin embargo te llevo entre mi pupila expresa y te entreveo en mis sueños tendida entre las callejas. Perdona si te dejé por buscar plazas más nuevas, donde sembrar mis pisadas, sin el puñal de tus piedras. Pero por eso no olvido lo que te debo. Y me apena que no me veas pasar por los quicios de tus puertas a sentarme frente al sol en el atrio de la iglesia. Tosca plaza pueblerina, si tú de mí no te acuerdas, ¿cómo me acuerdo yo? Tan silenciosa, tan seria,
cuando al declinar de la tarde se asomaban las estrellas y en la calma de la balsa nacía una luna nueva. ¿Cómo me acuerdo de ti? Aunque era niño y la pena ya se asomaba a mis ojos, cuando te dejé la huella de mis juegos bajo el toldo de una acacia medio seca, mientras las casas dormían bajo un paréntesis de siesta, brotaban por los portales un rumor de ropas negras y la campanilla llamaba desde su mástil de piedra y cruzaban como hormigas, hermanas, madres, abuelas, a pedir al Santo Cristo un buen aire en las eras. Ay, plazuela pueblerina, si tú de mí no te acuerdas, yo desde entonces te llevo entre mis pupilas presa. Gracias. Apretar aquí. Bueno, muchas gracias primero a todos por venir. Yo creo que con uno ya vale. Es curioso porque este libro, que lo tengo yo en casa, dedicado por parte de Antonia a Manuel de las Rivas. Manolito, siempre estás por ahí. Volando. Sí, en el cielo de los poetas y de los gatos. Y la dedicatoria dice a Manuel de las Rivas, único y umbroso oasis en este desierto literario de Logroño, tan vacío de intérpretes. Muy agradecido por su maravilloso estudio de mis poemas. Un abrazo, porque no se lee muy bien, o amor con regocijo, no sé, Antonio. Pero es curioso porque en este libro hay anotaciones de Manolo, y en el que ha leído Poppy, de Plaza, sobre la Granadella, tiene la Granadella. Ay, plazuela pueblerina, si tú de mí no te acuerdas, y pone Manolo, ay, ciudad de los gitanos, romance de la Guardia Civil, ecos de Lorca, pero muy atinados. Pero realmente Antonio era un buen sonetista. Yo, como colofón a lo que ha dicho Poppy de él, solo os voy a leer el soneto 13 y ya paso a hablaros un poco de Paulino Masip. El soneto 13 dice: en esta llama en que se quema la hora, y el minuto, y el aire, y el recuerdo, me golpea la carne. Yo no me acuerdo de aquel ayer como si fuera ahora. ¿Por qué no recordarte en esta aurora en cuyas nieblas sin querer me pierdo? ¿Por qué estas penas en que me remuerdo por sentirme en pecado de demora? ¿En dónde estás que no sientes mi llanto? Si no me oyes, ¿en qué viento te fuiste y en qué desierto se perdió tu canto? ¿En qué estrella fugaz a mí volviste y en qué rayo de sol se hizo el encanto de hacer alegre mi sendero triste? Como veis, es un soneto muy ambiguo y algunos son muy ambiguos y yo quiero ver como alguna llamada a los hermanos perdidos en el exilio, especialmente a Paulino. Y bueno, pues alguno de los jóvenes estudiantes de filología podréis hacer un trabajo fin de grado, un artículo sobre Antonia Masip. Yo, con vuestro permiso, me voy a poner las gafas porque los focos me molestan mucho en los ojos. He desarrollado un poco de fotofobia. Pues podría hablaros de Paulino Masip muy largo y tendido, pero voy a tratar de ser breve. Primero, quiero destacar la importancia que tuvo Logroño en la formación de Paulino Masip como periodista. Entonces el periodismo era un oficio de calle, era un taller de escritura, y había muy buenos periodistas en los años 20, en los años 30. Entonces, Paulino, además de estudiar magisterio, que sí estaba ya la escuela
de Luis Vives. O sea, estudiaban magisterio y ahí se conocieron Fernanda Chazarreta y él. Se formó escribiendo, hacía críticas teatrales en La Rioja y fundando el Heraldo de La Rioja y el Heraldo Riojano, que bueno, dieron muchos problemas a la familia porque Primo de Rivera le multó varias veces con multas sustantivas. Y entonces el padre le dijo a Paulino que ya valía, ¿no? y los periódicos solo duraron 3 años. Paulino ya había tenido las 2 niñas y pues se lanzó con mucho valor a buscarse la vida en Madrid. Y allí triunfó como periodista, escribiendo en Estampa, que era pues como el Hola de hoy. Era la primera revista que sacaba ilustraciones en hueco grabado, que hacía reportajes a toreros, actrices. También había editoriales políticos, pero era sobre todo una revista, está en la Hemeroteca Nacional y en la Biblioteca Nacional, muy variada, con anuncios y con reportajes curiosos, ¿no? Por ejemplo, la primera estudiante negra en la Universidad Española, o por qué se cazan osos en Siberia. O sea, hay artículos, ¿no?, de estos, pues, que hoy podríamos pensar que están muy interesantes. Pero también de actrices, de moda, hay muchas, y unas secciones literarias donde Paulino escribe cuentos. Entonces, en Estampa, ahí Manolito y yo estuvimos varios meses en Madrid fotocopiando, y la tengo entera en casa, una novela por entregas que se llama Angélica o Un corazón de mujer, que claro, es un folletín, pero en plena regla, ¿no? Y lo escribía cada semana, continuará, se lo pagaba muy bien, pero ese folletín lo tengo yo que rescatar porque es divertidísimo. Además, es un folletín con personajes femeninos. La protagonista está metida en el ambiente teatral madrileño, que es el que Paulino empieza a frecuentar, aparte del periodístico. Entonces, en Madrid empieza a triunfar como periodista, lo contratan en El Sol, publica también en Ahora, los periódicos madrileños pues de más caché, ¿no? Y en Estampa sigue haciendo reportajes, pues porque se los pagaban muy bien. Esta novela en entregas, que tiene por lo menos 80 y tantos capítulos, Carmen decía que a veces se olvidaba de lo que había pasado en el capítulo anterior, y que le decía a su hija, que la has dejado con gripe, Angélica, la tienes que curar. Pero además de este folletón, publicó reportajes. Unos reportajes deliciosos que yo rescaté fueron las estampas riojanas. Supongo que producto de los veranos que venía a Logroño, y hizo reportajes que son una delicia, sobre el Valle del Iregua, sobre los pimientos, los melocotones de Nalda y la batalla de Clavijo, sobre las cigarreras, que es un tema, fijaros, Pardo Bazán ya le dedica son todos los artículos una delicia. Y pastillas de café y leche legítimas de Logroño. Esto es buenísimo, porque empieza el reportaje diciendo, os leo, supongamos que cae en este mundo un habitante del planeta Marte, que no conoce ni pizca de geometría terrestre. Agrego este detalle porque quién sabe si los marcianos, más civilizados que nosotros, no nos conocen al dedillo. Supongamos que queremos hacer con él una experiencia y le entregamos, para que se la coma, una pastilla de café con leche. El marciano la saborea y naturalmente sonríe satisfecho. ¿Qué tal? Buena, buena. Está bien, ahora veamos, ¿cómo se imagina usted el país y los hombres que producen tal artefacto comestible?
He aquí la respuesta que el marciano daría. Veo un paisaje verde, de colinas redondas, de amplios ríos apacibles, de cielo gris perla. Veo innumerables rebaños de vacas panzurronas, de grandes ubres y dulce mirar. Veo unos hombres gordos, tranquilos, que caminan lentamente y hablan con un tono mesurado, flemático, sin interjecciones, sin erres, que ignoran el valor del sí y el no y lo sustituyen por un tal vez, puede ser, cuando usted lo dice, es posible. ¿Veis la ironía? Porque claro, los riojanos no somos precisamente así. Pero bueno, son un ejercicio literario pues maravilloso, de amor a la tierra, de buena escritura, que en estampa llega a la cumbre con una serie de cuentos que tituló Historias de amor. Estos cuentos los publicó finalmente en el exilio mexicano. Los reunió, escribió 2 más y sacó un libro que se titula Historias de amor, que también tenemos que reeditar en cuanto podamos. Porque además sería Carmen Masip, que era muy buena para los negocios, me decía, esto, Paulina y tú, porque Paulina y yo nos hicimos muy amigas. Hermanas. Sí, cuando se murió, pues era como la mejor amiga del planeta y vino a verme a Logroño cuando yo estaba con la quimioterapia del cáncer. Nos decía, tenéis que vender esto a la televisión para que hagan guiones. Y en efecto, son 12 cuentos con personajes históricos, pues están las historias de Napoleón con Josefina, las historias de amor en la vejez de Goethe con sus amantes, y muy bien escritas, muy bien dialogadas, porque ahí se nota cómo él se estaba ejercitando en el arte dramático. Y realmente los 12 cuentos podrían ser 12 guiones buenísimos pues para hacer una serie, ¿no? En cualquier caso hay que rescatar ese libro porque solo está editado una vez en México. Y luego también quería comentaros que aparte de estas 2 líneas, la periodística y la narrativa, en Madrid triunfó como dramaturgo. Solo estrenó 3 obras, pues porque llegó el 36, la Guerra Civil, ya se compromete como periodista, político, se fue con el gobierno a Valencia y de Valencia pasó a Barcelona y allí escribe unos 12 o 15 editoriales, porque a veces no los firma, pero son de él, editoriales ya políticos a favor de los republicanos, y esos sí que eran una sentencia de muerte. Esos también tenemos que rescatarlos. Esos los escribe en el 38, y ya a finales del 38 se exilia con su mujer y sus 2 hijas a París como secretario de la embajada, y de allí pues ya el viaje en el Vendan a México. Es cierto que tuvo un exilio bastante dorado porque se fue a París en tren, no como los miles de exiliados que pasaron por Portbou sin zapatos y abandonando las pocas pertenencias que tenían en los Pirineos, ¿no? Pero vuelvo al teatro. En Madrid estrenó Dúo, que es un monólogo muy interesante y que Jesús representó en su día hace años con motivo de un congreso que hice en el exilio. Es una mini pieza, pero muy interesante porque es bastante feminista. Masip no es que fuese feminista, en esta generación es que no había ningún feminista. Los hombres no eran feministas aún, pero sí que tiene inquietudes de revisar los estereotipos y los roles que están cumpliendo las mujeres. Él amaba a las mujeres, pero dicho por Lola, pues a veces decía, o Lola Masip escribió una columna muy interesante en México
de la que yo tengo 100 columnas o así, pero tampoco las he publicado, que se llaman El color del tiempo, y son como columnas un poco como Elvira Lindo avant la lettre, costumbristas, con ironía, hablando de costumbres mexicanas, pero también españolas. Y Lola comentaba que su padre una vez le había dicho, porque ella era muy moderna, se sacó el carnet de conducir y se puso a escribir en novedades, y que el padre que le dijo, bueno, bien, pero literatas en mi casa no. Supongo que lo dijo medio en broma, medio no en broma, pero ese punto que encuentras en toda la generación del 27, ¿no? A pesar de que adorasen a las mujeres, pues no habían evolucionado aún como los hombres de ahora, que bueno, muchos siguen todavía sin evolucionar, pero bueno, muchos sí. Entonces, escribe dúo, pero fue una representación como de élite. La representó con Cipriano Ribacherif, que era un importante dramaturgo de la época, con Azaña, Manuel Azaña, porque él estaba en la tertulia de Manuel Azaña y eran muy amigos. Y Azaña también hacía sus pinitos en teatro y en novela. Y después de dúo, que la representaron en la Sala Caracol, en el 28 se decidió a dar el salto al María Guerrero y allí representó La Frontera. La Frontera y después El báculo y el paraguas. Son las dos obras con mucho éxito de público y mucho éxito de crítica. Cuentan, porque hay reseñas en El Sol, que el público aplaudió mucho y que pidieron que el autor saliese a saludar. Y bueno, estas las voy a editar yo, espero que a finales de año o el año que viene, en el Instituto de Estudios Riojanos, voy a publicar las 3 obras anteriores a la Guerra Civil, con un estudio, con un pequeño estudio de los protagonistas, de los personajes femeninos, que son interesantísimos, porque en La Frontera da la vuelta a los estereotipos. Hay una francesa, ligera de cascos, que está viviendo con un amigo que se ha ido a París, y vienen a visitar al amigo escritor y tradicional de Madrid, y el escritor tradicional de Madrid está medio enamorado, vive en una pensión pues de la hija de la dueña. Bueno, total, que la francesa se enamora del escritor y el escritor de la francesa, pero bueno, tampoco voy a desvelar nada porque son ediciones inencontrables, pero la francesa lo que quiere es casarse con un caballero español y le descoloca, ¿no? Porque le dice, pues nada, nos vamos a París. Entonces, esa puesta en cuestión de los roles femeninos y la gracia que tiene dialogando, porque tiene muchísima gracia y mucha chispa y mucha ironía y muchas dobles intenciones en sus obras de teatro. Y El báculo y el paraguas, pues es un poco también la protagonista femenina que es amante de un personaje masculino muy rico y que la quiere mucho, pero que no se casa con ella, pero la trata como una reina, la lleva a cruceros de lujo, le deja gastar todo lo que quiere. Ese es el paraguas, pero ella lo que quiere es un báculo. Y entonces deja este playboy y se va con el escritor un poco trasnochado, mayor que ella. Bueno, pues veis un poco este cambio de roles en el que el autor no se pronuncia, porque las obras de teatro te echan los personajes a vivir, no hay un narrador que opine. Hay acotaciones, pero en las acotaciones Paulino no se pronuncia a favor de nadie. El lector, el espectador en este caso, saca sus consecuencias. Entonces yo creo que son 3 obras interesantísimas y que se frustraron radicalmente con la Guerra Civil. Ahí se frustró la carrera de dramaturgo de Paulino,
porque claro, evidentemente los exiliados, aunque se vayan a México, a Argentina, a Chile, donde hay un mismo idioma, pero el público no es el mismo. Paulino se dirige a la pequeña burguesía, a la clase media madrileña, a los mexicanos que les importaban estas cosas. Sí que hay dramaturgos como José Ignacio Morales, que triunfa en Chile, pero fue muy joven y llegó a ser director del Centro Dramático Nacional de Chile, pero se hace un teatro más del absurdo, un teatro totalmente más en la línea de Beckett, con mucho humor, pero muy difícil, y triunfó en Chile, pero tampoco José Ricardo Morales, que se murió, por cierto, casi con 100 años, no tuvo un éxito de público en Chile grande. Fue conocido en pequeños ambientes y bueno, y porque como gestor valía mucho y hizo muchas cosas. Pero Paulino en México solo escribe 2 obras de teatro: La frontera, El emplazado y El hombre que hizo un milagro. Y son ya 2 farsas mucho más metafísicas. Ya no tiene que ver aquí el asunto de las relaciones entre hombres y mujeres, sino el asunto ético en el caso del emplazado, pues es un gran capitalista que tiene vendida su alma al capital, que de repente le diagnostican un cáncer y se vuelve loco, y se vuelve un Don Juan. Y luego resulta que se ha equivocado el médico y que no tiene cáncer. Pero entonces, son las implicaciones éticas y morales las que se plantean en el emplazado, que por cierto termina un poco trágicamente. Y El hombre que hizo un milagro, pues también es una especie de alegoría y de farsa. Es un barbero. Esta la llevaron al cine mexicano. Es un barbero que está en su pequeño pueblo, pues lavando cabezas y cortando barbas, y aparece un día un ciego mendicante por el pueblo, le lava la cabeza y mientras le está lavando recupera la vista. Y entonces se monta la de Dios, porque empieza todos los del pueblo a pedir milagros y cómo se va corrompiendo este barbero. Entonces no os cuento más. Y eso es todo lo que hizo. Sabemos que hizo una adaptación del Escándalo de Alarcón, pero no ha quedado el manuscrito, pero sabemos que lo representó en Bellas Artes en México, porque queda la reseña, y lo ha contado Carmen Masip. Pero no tenemos esa adaptación, una lástima, porque seguro que era buena. Y eso es todo. O sea, solo escribió 2 obras de teatro y no las representó ni El emplazado ni El hombre que hizo un milagro. Del hombre que hizo un milagro hizo un guión para el cine y luego se dedicó a hacer guiones de cine, hizo por lo menos 40 y ganó mucho dinero, pues vio que el dinero estaba en el cine. Los exiliados de México, Luisa Carnés, que lo conocía muy bien, comentaba que era de los primeros exiliados en México que habían tenido un cochazo. Y entonces se metió en el cine pues a hacer localizaciones y a hacer los guiones. No le dejan firmar muchas veces en los títulos de crédito, porque como no se nacionalizó mexicano, los sindicatos de guionistas, pues... En Pena, Penita, Pena, sí que está. Sí, hay alguna que sí, pero en muchas no. Y sabemos que las hizo por Riera. Pero entonces se dedicó al cine y ganó pasta y vivió bien, y se murió el día de San Mateo, qué casualidad, el 21 de septiembre, en el 63. 11 de junio. Pues las casualidades, ¿verdad? Que parece a veces que las cosas están escritas. Se murió a los 63 años con una demencia senil. Así que desde los 58, 59, pues ya no hace más, y las hijas decían que tenía la cabeza perdida, que quemó muchos papeles porque no quedó archivo. Sí que empieza a aparecer por aquí y por allá correspondencia,
pero son cartas sueltas. Pero hay una correspondencia que también tengo que editar interesante, en la que se queja un poco de que ha tenido que abandonar su labor literaria pues para ganarse el sustento y bueno, porque en el cine seguramente se lo pasaba bomba, ¿no? Pero murió joven y ahí se acabó la cosa. Y el archivo, yo estuve en casa en San Miguel de Allende, en México, en la casa que había sido de Carmen Masip, que la compró porque se enamoró del pueblo haciendo localizaciones para una película que iba a hacer Paulino, y es un pueblo encantador. Ahora lo han hecho Patrimonio de la Humanidad porque lo han conservado tal cual. Ella luchó mucho para que no cambiasen el empedrado, para que no modificasen la arquitectura de las casas coloniales, y entonces es un pueblo pues que es... Entonces compró un pequeño convento de monjas del 17, lo reformó, y ahí vivía Paulina, cuando con su madre y su padre, se murieron sus padres, y ahí estuve viéndola y estuve husmeando en la biblioteca de Paulino. Entonces en la biblioteca sí que vi muchas... Paulino había estado 1 año o 2 en París, en los años 20. Y traduce Salambó de Flaubert, la traduce en México en una colección súper elegante en la que hace las ilustraciones José Renau, nada menos, que Renau era un muralista y un pintor fabuloso, en una edición que pone joyas de la literatura erótica. Entonces, las ilustraciones de José Renau son alto voltaje, elegante, pero con mujeres desnudas y tal. Y entonces tradujo Salambó y tradujo un libro de periodismo muy interesante de Weil, un tratado, un tocho así sobre periodismo. O sea que él conocía perfectamente el francés. No sé por qué ha salido ahora lo de Francia, se me ha ido un poco el hilo. Y luego en el 37, cuando estuvo en la embajada. Claro, luego fue en el 38, estuvo en la embajada, a finales del 38, pero bueno, él conocía y amaba profundamente la literatura francesa. Sí ha venido por la biblioteca, porque tenía muchas ediciones, pues estaba allí, Baudelaire, o sea, todos los maestros de la literatura francesa del siglo XIX, ya un XVIII y primeros años del XX, lo tenían en su biblioteca. Pero no había más, no había cartas, manuscritos. Entonces, pues bueno, las cartas que van saliendo y recuperar las historias de amor, el folletón, la novela de Marta Abril, esta la editó en México y es un poco, está en la onda del folletón, solo que es una parodia de los folletones. Y este libro que ya estoy yo comprometida con Renacimiento para hacerlo, se titula Cartas a un emigrado español. Son 9 cartas ficticias, se dirigen a un tú, que es el mismo, que escribió en el Vendam, el barco que les llevó a Nueva York, que era un barco de lujo, o sea, no era como el Sinaya, un transatlántico enorme para 3.000 personas, no, el Vendam era un yate, pues fueron 12 familias y tuvieron un viaje muy cómodo. Entonces, allí escribe estas cartas y son como pautas para decirles a los que van a venir, porque ellos fueron como a preparar el terreno en México, después llegarían los miles en el Sinaya y en otros medios, a preparar el terreno de los que iban a venir, ¿no? Venid con lo mejor que tienen los españoles, decía que los fascistas que se pudran allá adentro, vamos a dar lo mejor de nosotros mismos en México, que nos abre los brazos. Ve a América como una oportunidad, no como un castigo, y también, y con esto acabo,
dice algo muy interesante, dice, y no os metáis en los problemas políticos internos de los mexicanos, porque lo mismo que sería de muy mala educación, cuando te invitan a cenar, meterte en la disputa de los anfitriones, si disputan por algo, pues vosotros sed cautos y buenos españoles. Y sí, pero hombre, es que claro, la esencia de España, lo que decía León Felipe, ¿no?, que escribió, os habéis quedado con las casas y las pistolas y la hacienda, pero me llevo la canción. Luego León Felipe se desdijo, porque con la primera edición de Ángela Figueras, que le hace un prólogo León Felipe, Ángela Figueras era buenísima, una maestra que la echaron de su docencia y estuvo trabajando oscuramente en la Biblioteca Nacional, y el primer libro de poemas que publica en los años 50, León Felipe lo lee y flipa, y escribe un pequeño prólogo diciendo, también os quedasteis con la canción. Que era decir, claro, se ha quedado gente en España muy valiosa, ¿no? Lo que ahora se llama el insilio, pues, ¿qué tenemos que estudiar? Porque a Juan Gil Albert, ¿quién lo lee hoy en día? Muy pocos. Y es un exiliado que vuelve pronto y no tiene la fama que se merece. Y así Max Ausis se está recuperando, pero quedan muchos autores por recuperar. Pero yo hablo de exiliados que han vuelto muy pronto. Gil Albert volvió pues a primeros de los años 60, Domenchina y su mujer, Champurcín, pues ahora están en la página del Opus de Pamplona, porque al final se hicieron del Opus, que también, pues es que lo pasaron tan mal en el exilio, siempre fueran muy religiosos y digamos, de la burguesía conservadora, pero republicanos. Pero lo pasaron tan mal que vinieron aquí y el Opus los absorbió. Pero tanto Domenchina como Ernestina de Champurcín son dos excelentes poetas. Y Champurcín hacía poemas. Y ahora se están recuperando cosas, sí, pues se ha recuperado en el 2007 la novela inédita que escribió Pedro Salinas, que se llama El valor de la vida, y se ha publicado en 2007. Y Salinas se murió en los 60. También se murió joven, ¿no?, de un cáncer. Entonces esta novela de Salinas, qué pena que la dejas inacabada, pero en sí misma tiene mucho valor a mi juicio. Y encima, pues eso, ya me estoy alargando, pero bueno, que tenemos que acabar entretejiendo a los que se fueron con los que se quedaron, a la literatura del exilio con la literatura del interior. Porque hubo y hay puntos de contacto que no se han estudiado aún. Por ejemplo, las relaciones de Sender con Maurín, el editor, y por qué Sender empieza a publicar en los años 60 en la España de Franco, gracias a que Maurín está tejiendo las cosas con la censura, o Camilo José Cela, que con todo lo que era, y era mucho, de rechazable, pero bueno, la revista que hizo, Los papeles de Son Armadans, pues ahí empezó a publicar a los exiliados. Claro que como era más listo que el hambre, yo creo que Cela ya estaba pensando en que si se moría Franco, convenía contar con los que estaban afuera, que eran muy importantes, ¿no? Y bueno, pues ya me preguntáis lo que luego cuando hable Fernando, pues preguntáis lo que os apetezca y ya está. Vale, pues Fernando, cuando quieras tienes la palabra, cualquier cosa, por aquí estamos. Qué bueno que están por ahí, no se me vayan, que ahora se pone bueno. No, no es verdad.
Bueno, pues antes que nada, buenas noches en Logroño. Aquí son las 12:05 de la tarde apenas, 8 horas de diferencia. Es un gusto que el tiempo y el espacio alterados, pero podamos juntarnos. Estas dos culturas tan entrañables en mi familia, como lo es la riojana y la mexicana, en particular la chilanga, que es la de la ciudad de... Saludos a toda la audiencia, que no los veo, que están por aquí escuchando la historia y las historias de esta familia, ¿no? De músicos, escritores, pintores que fundaron el Ateneo el 31 de diciembre del 22, aunque su reglamento se escribe en el 23. Por eso está donde empieza, se juntan el último día del año del 22. Mi abuelo Paulino tendría en ese entonces 23 años. Es decir, ya con 23 años, calculen ustedes, pues ya estaban metidos en La Rioja, fundando espacios culturales, espacios de pensamiento, espacios de discusión, en una España que no era para nada democrática en ese entonces, evidentemente. Y así eso les costó también. Muchísimas gracias a Jesús, presidente del Ateneo actualmente, por la invitación. Ya hace un año hemos estado en contacto, hemos tenido algunas atribulaciones para cumplir con todo lo que nos habíamos propuesto. La idea original es que yo estuviese ahí y bueno, felizmente pues no se puede, no se pudo, pero estoy ahí estoy aquí, digital, pero estoy, versión digital 2.0. Y muchísimas gracias a Pilar Sainz Masip, mi prima, está aquí recordándonos toda una serie de cuestiones, avatares de la familia Masip, de su abuelo, mi tío abuelo Antonio, tío abuelo Jaime y Hernán sí vinieron a México, pero Antonio no tuvo esa oportunidad. Infelizmente yo no lo conocí, pues, conocí a los hermanos de Paulino aquí en México y en España los conocí también. Y muchas gracias especialmente a Maite, que ha hecho un trabajo afanoso a lo largo de todos estos años en relación a la obra de Paulino, especialmente y ha promovido muchísimas ediciones de muchísimas cosas, está ahora con el Emigrado Español, para reeditarlo, y también ya entró hace unos meses un trabajo que hiciste sobre mi madre. Me gustó mucho, creo que hay que darle más hilacha, Maite, porque, como se dice aquí, porque hay muchas cosas muy interesantes que marcas, que vas marcando ahí, que prometes poder desarrollar. Como estuvimos aquí en México conversando sobre eso, creo que tienes un filón muy interesante, creo yo. En fin, muchas gracias a todos por la invitación. Es un honor para mí poder estar en las conmemoraciones de estos 100 años del Ateneo Riojano. Recordar que en esa beta justamente que abre Paulino, en particular me refiero a mi abuelo, pero a la familia Masip como creadores, como artistas, como escritores. Mi madre pudo agarrar la estafeta y de mi madre pues me la cedió. Y yo puedo considerarme también escritor no de literatura, escribo sobre muchas otras cosas, pero sin ese legado y sin esa tradición me hubiese sido imposible. En ese sentido es entrañable el reconocer esa historia y es entrañable para mí poderme sentir parte de esa historia de
de estos dos últimos MASIPs que quedan en México, y digo dos porque Daniel, mi hermano, está vivo, está enfermo, pero está bien, está lúcido, ¿sí? Y ahí estamos luchando para que viva, para que se cure su dolencia, y manda recuerdos. Le comenté que iba a suceder esto, pero él no se sentía en condiciones de estar presente, no está en condiciones de estar presente. Y también el recuerdo, pues, de nuestra querida y amada prima hermana Paulina Hawkins, que falleció el 10 de diciembre de 19, un día antes de su cumpleaños. La velamos justamente de su cumpleaños, el 11 de diciembre, en uno de los templos católicos allá de San Miguel de Allende, y que me hubiese encantado, ella sí que estaría ahí, eso no tengo la menor duda, pero la recordamos por aquí. No sé si puedo compartir. Yo voy a hacer un trazado mucho más familiar, gráfico, comentar algunas cosas, porque el fundamental, la semblanza que hizo Pilar y la presentación, análisis que hizo Maite, ya son suficientes para una reunión de este tipo. Entonces, no voy a entrar en muchos detalles, pienso, de la obra de mi abuelo. Apenas voy a sugerir una cosa, proponer una cosa al Ateneo al final. Pero para eso entonces quería ver si compartiendo pantalla yo puedo precisamente... no, se ve, ¿verdad? Ok. Entonces, esta es Paulina. Para los que no saben, hay que recordarlos. Se puede tardar un poco, ¿eh? Ustedes no se preocupen demasiado. Ya saben cómo son estas cosas. Y mi máquina está, como verán, saturada de cosas, y eso, a veces se ralentiza. Entonces, pues si me hace caso, pues, aquí está. Entonces, Paulina Hawkins, no sé en dónde estará, pero estos pueden, me suena, eso, ya lo saben todo, estas chicas. Estupendo. Pues sí, le saben más que yo. Entonces, sí, esa es de un Facebook de Edgar Soberón, su viudo, que la subió hace unos años, bueno, hace poco tiempo, tampoco tantos años, que fue después de su muerte. Este es mi hermano, Daniel. Estamos justamente en la boda de mía y de Ángeles, ¿sí? Esto ya hace unos años, esto ya hace como unos 8 años. Él ya ha cambiado un poco. El que está aquí primero de lado es mi hijo, y este es mi cuñado Jaime. Bueno, no vienen al caso, pero también vienen al caso al final. Entonces, aquí la cosa es justamente recordarlos a ellos, pues hacer un pequeño trazado de algunas estampas riojano-mexicanas de la familia Masip Chazarreta, ¿no? Porque pues hablar de la vida de ellos me resulta también muy difícil, porque no crean ustedes, hay una cuestión muy interesante, importante, es que como en toda familia, así como se cuentan historias de la familia, se callan muchas historias de la familia. Y en el caso de la rama de Dolores, de Lola, mi madre, en mi casa había un bastante significativo sobre los asuntos de la familia Masip. A diferencia de la rama de mi tía Carmen, en donde ahí se ventilaban toda la historia, ¿no? Entonces yo más bien me enteraba de las cosas de los Masip, pues, por mi tía. Y eso pasa,
y no es una crítica, pero yo crecí con muchas lagunas y con también mucha falta de interés, entonces no se estimulaba esto. Pues saber, ¿no? Me vengo enterando a lo largo de los años, incluso desde que Jesús nos invitó, pues me empecé a retomar las obras de mi abuelo, empecé a ver fotografías, empecé a ver, ¿no? No hay fotografías del Ateneo, Jesús. No, no hay fotografías del Ateneo. Sin embargo, hay otras fotografías posteriores a la época del Ateneo. Ustedes tendrán probablemente de esa época, de los años 20 del Ateneo, pero yo no tengo, o sea, no las encontré. Tengo una aquí de cuando ya y se van a Madrid, y esta fotografía que a lo mejor la pueden tener por ahí, no lo sé, él es jefe de redacción del periódico Ahora, que fue nombrado por Maite. ¿Sí? Entonces, estos son los editores y pues es el equipo. Y aquí está mi abuela, Fernanda, será a la izquierda de mi abuelo. Y ya verán ustedes, aquí lo ven pues joven, 30 y pocos años, tal vez 30 años, 31 años. En fin, y sabemos que es en Madrid porque aquí está el calendario, ¿no? Entonces aquí, como verán, perdón, aquí está el calendario, dice 16 de octubre en Madrid, están en algún restaurante, yo no sé. Pues ahí están los Fernando y Paulino festejando. Dime. Seguramente tú me irás diciendo porque yo desconozco internet. Bueno, pues miren, ahí se las mando si quieren después al Ateneo, por si les interesa tener algo ahí medográfico o fotográfico como archivo. Y aquí lo que... Dime. Sí, seguro, segurísimo, que no le falta tiempo para reunirse y charlar y fumar y beber vino. Y todos felices, mira, que es como debería haber sido siempre, ¿no? Pero que desafortunadamente pues nos cortaron esa posibilidad. En fin. Entonces, esto es en los años 30. Un poco después encontré algo bastante interesante. Es una caricatura. Sí les llamo la atención sobre este gesto de Paulino. Esta postura de Paulino es muy típica. Está en muchas fotografías. 3/4 que él se pone, ¿no? Así, de ladito. Y muy serio siempre. O sea, mi abuelo en las fotografías aparece siempre muy serio. Era un hombre muy introvertido, ¿no? Muy adusto, según cuenta. Tengo algunos recuerdos infantiles, pero ahorita no vienen al caso de él. Y muy concentrado, ¿no? O sea, pues en eso. Y en Barcelona yo encontré esto, que es una caricatura que le hacen. Como verán, es interesante porque es en los años 30, ¿no? Y en Barcelona, sé que es en Barcelona porque está pegada en un documento que se llama Estatutos del Real Círculo Artístico de Barcelona. Entonces, esto debe haber sido, como les digo, en los años 30.
Pero aquí como que también está muy bien expresado el carácter taciturno, casi depresivo, ¿no? De Pino, muy concentrado, ¿no? Y bueno, eso cambia evidentemente con la llegada de ellos a México y sobre todo con la entrada, bueno, la doble vertiente para mí de Paulino, porque se torna un novelista. Eso yo he leído artículos sobre él en donde dicen que pues en México lo que ya no escribió, ya no era tan importante su trabajo, relativamente menos importante que lo que prometía ser en España. Claro, en una España que hubiese sido, hubiese sido libre, democrática y republicana. Pero yo no estoy de acuerdo. Yo creo que la obra literaria, tanto el Hamlet como que fuese una idea anterior a México, la escribe en México, y La aventura de Marta Abril son dos novelas en ámbito mexicano, que el tema es español. Entonces habría que matizar ahí, o habría que... Pero no voy a discutir eso ahora porque no viene al caso. Porque lo que les quiero mostrar es ya de esa época, probablemente en el 42 o 43, por las chicas, ¿no? Las chicas ya tienen 17, 16 años, ya están en México. Y como dice Maite, yo no sé si ya tenía un carrazo, un cochizazo, pues a lo mejor sí, pero verán que visten alpargatas, ¿no? Que mi abuelo está con boina, y que están relativamente contentas ellas. Pero mi abuelo pues está serio, como era su talante. Y en fin, no, esto no es una crítica, es una descripción. Yo seguramente hay fotos, no las recuerdo, donde él haya esbozado una sonrisa. Pero así recuerdo a mi abuelo cuando yo era pequeño. Era un hombre muy, muy serio, ¿sí? Y serio, pues trató de hacer su vida muy seriamente, ¿no? Creo yo, también refleja también en su obra este talante, estas características de él. Aquí está Carmen, al lado de mi abuelo, y mi madre Lola, aquí al lado de mi abuela Fernanda. Sí, que mi abuela Fernanda, Chazarreta, y es algo que muchas veces nos olvidamos, bueno, nosotros aquí en México, ¿no? De su hermana María, la tía Mari, que también se exiló con ellos, ¿no? Y Mari era la hermana justamente menor de Fernanda, y falleció en México con 80 y pico de años. No se crean, también de Yécora. Entonces, pues nada, hay que recordarla, por lo menos en términos familiares, ¿no? Hay que recordarla y ponerla aquí en la palestra. ¿Qué más les puedo contar sobre esto? Bueno, pues miren, ya cuando ellos se instalan en México y mi abuelo entra en la cinematografía de lleno, que ese sería otro punto que yo voy a tratar al final rápidamente, porque va precediendo una propuesta que le quiero hacer al Ateneo, como les contaba. Aquí hay una foto de mi madre en la casa que rentó mi abuelo, justamente porque ganaba un buen dinero en el cine, en la colonia, que nosotros le decimos, no le decimos barrio, le decimos colonia Lomas. Se ve bien, ¿verdad? ¿Se ve y se oye bien? Ok, aquí está entonces mi madre en la puerta de entrada de la residencia, en las Lomas, donde vivieron, y yo crecí ahí, vestida de china poblana.
China poblana es un atuendo de las mujeres poblanas del siglo XIX, que después se popularizó con su sombrero, pues en este caso le dirían de charro, pero no es necesariamente de charro. Y eso la pongo porque es una asimilación que ellas tienen, Carmen y Lola, con la cultura mexicana. Mi tía Carmen fue mucho más mexicana que mi madre. Como cuenta Maite en su artículo sobre Lola, pues sí, realmente mi madre no perdió nunca el acento madrileño o español y tampoco dejó de su nostalgia por España, era la más nostálgica. Y mi tía Carmen, al revés, se integró profundamente con México, lo entendió muy bien, lo navegó sus instituciones culturales, fue una promotora cultural muy importante. Fueron dos diferentes maneras de vivir México, pero bueno, esto también forma parte de es una estampa cinematográfica casi, o sea, ellas ya estaban completamente metidas en el medio artístico, cinematográfico que frecuentaban esa casa, pues los productores, los directores, los artistas para los cuales mi abuelo escribía cine, guiones. Y en fin, esa sería una estampa. Esta es la penúltima estampa, que es cuando se casan mis padres en el año 55, el 31 de enero de 1955. Aquí ven al pobre de mi padre diciendo, madre mía, en la que me he metido. ¿Sí? Muy serio también, ¿no? Está diciendo, mira nada más, la cara de mi abuelo, sí, también un poco espantado, pero, no, que sí, muy serio. Y aquí atrás, el marido, claro, el marido de mi padre era de Logroño, de la familia García Marañón, ni más ni menos, muchos sabrán la historia, pero bueno. Aquí atrás, por cierto, porque la nombró Maite, está Ernestina de Champursin. Aquí está atrás. Ernestina de Champursin, aquí está. ¿Sí? Y entonces, pues aparece así. Siempre iba con lentes oscuros, la recuerdo de adolescente. ¿Sí? A mí me daba un poco de miedo esa señora, la verdad. Me pareció muy seca, o sea, a mí me asustaba, ¿no? Pero bueno, eso era porque los niños no vibramos las cosas pues a nuestra manera. Y ahí está entonces el trazado de estas estampas sobre mi abuelo. Hay una última fotografía que me permite entonces el 55, yo voy a llegar hasta el 56. El 56 es que yo nazco en octubre del 55 y un año después, cuando cumplo un año, estoy con mi abuelo. Hace 66 años. Mi abuelo esboza una sonrisa. Qué bueno, ¿no? Yo lo estoy como que pellizcando, algo, agarrándole ¿no? La cara. Entonces, yo aparentemente estoy risueño, estoy contento, y él también parece. Pero miren, mi abuelo en ese momento tiene 57 años apenas, pero se le ve mucho más envejecido en esta foto. Sí, es curioso como son las genéticas también por épocas tan diferentes, ¿no? En fin, es apenas un apunte. Creo que mi abuelo sufría mucho, mucho también por dentro. Creo que se gastó mucho, pero esa es una apreciación personal, ¿eh? Nadie puede saberlo, en realidad, no lo sabemos. En fin, con esto tengo que
encerrar entonces para mostrarles. Lo último puede ser un poco triste, no sé cómo llamarlo. A ver. Sí, aquí está el Ateneo, aquí lo tengo el Ateneo. La última fotografía, pues es una fotografía que pues tengo que compartir. Ustedes, aquí están enterrados mis abuelos en una tumba modesta en el cementerio español de la Ciudad de México. Mi abuelo murió el 21 de septiembre, como dijeron, en el 63. Mi abuela, no recuerdo el mes, en el 74. La tierra no es la tierra directa encima de los sepulcros, sino que hay una losa abajo que quisieron conservar la tierra para ponerle flores. En fin, aquí le habíamos cambiado otras plantas. Detrás de esta tumba, cruzando una vereda que está atrás de esta tumba, está la tumba de la Zarreta. Y aquí está, bueno, el epitafio dice: tu destino español a no ser, digo a ser, perdón, tu destino español a ser, te inclina puente tendido de una a otra ribera, a caballo del mar hasta la muerte. En pocas palabras, nunca dejó de ser español y a pesar de todo, español hasta la muerte. Bien, un apunte entonces, que sería para poder señalar algún elemento que ligado con lo que yo creo que es. Por ejemplo, decía, cito Maite, ¿no? El problema de la cinematografía de Paulino Massip, es importante que la consideremos también como parte de su quehacer como creador. Algunos lamentaban, y he leído algunos testimonios, que Paulino se haya dedicado a las películas, que Paulino se haya dejado tragar por la industria cultural del cine mexicano, ¿sí? Que no se dedicó, lamentaba a veces mi madre, no se dedicó de cuerpo entero a la literatura, en fin. Hubiésemos podido, o sea, podemos decir muchas cosas, pero o sea, esa no era nuestra vida, era la vida. Y era como él creyó que tenía que vivirla y darle, pues eso, a sus hijas y a su mujer, pues un bienestar, ¿no? Que él pudo saberlo hacer, era muy bien recibido y era muy bien, y era buscado para que escribiese guiones. Como bien decía Maite, efectivamente no le dejaban aparecer su nombre porque pues no estaba, no solo, sí estaba sindicalizado, por cierto, pero como no era mexicano, aparecían otros nombres, ¿no? Pero tiene muchas películas, no son pocas películas reconocidas con su nombre estampado como guionista, y esta es la de las primeras, la primera, es El Barbero Prodigioso, que no es otra cosa que la adaptación del hombre que hizo un milagro, ¿sí? Y que es la estelariza, como se dice hoy, Fernando Soler, que también la dirige, y que es una película muy chistosa, es estilo mexicano, que ha sido como muy criticado a esa época de oro del cine mexicano. Estaría comprometida, sí, estaba comprometida con un proyecto mucho más amplio que el cine, ¿sí? El cine mexicano estaba comprometido con un proyecto de crear un tipo de nacionalismo
post-revolucionario. Recuerden que la Revolución Mexicana termina en el 17 con 1 millón de muertos y se institucionaliza en los años 30 con justamente el general Lázaro Cárdenas, que es el que abre las puertas, le abre las puertas a los exilados españoles. Se institucionalizan a México con un proyecto político, un proyecto económico, un proyecto social, y el cine es parte de eso. El cine contribuye a crear un cierto sujeto social, una cierta imagen de lo que tiene que ser el mexicano postrevolucionario, el mexicano moderno. ¿Sí? Y mi abuelo participa a su modo, singularmente, con su talento, como dice Juan Rodríguez en un análisis muy interesante, muy bien documentado sobre el cine de Masip, pues participa con su capacidad creativa, su manera irónica, la más sarcástica, una forma también de driblar los cánones del lenguaje y de las costumbres mexicanas. Desde muy pronto, él se da cuenta rápidamente de dónde están los puntos débiles y introduce en varias películas giros y elementos que hacen con que las películas tengan un cierto acento o marca, ¿no? Masipiana, vamos a llamarlo así. Juan Rodríguez las identifica muy bien, por cierto. Bueno, como esta película hay 4 o 5, habría que pensar bien si se analizan no tanto desde una perspectiva negativa o digamos así, de descalificación, ¿no? Como un arte menor. No sé cómo en el Ateneo tengan su ala, su segmento, su área de cine. Supongo que la tendrán, espero. Pero a mí me parece que sería muy interesante ver cómo un escritor exilado español en México se introduce al cine mexicano y va creando ciertos elementos. Esta es una pieza de teatro de él, que se transformó. Fernando Soler, dice Rodríguez, quería ponerla en el palco, pero nunca pudo. Entonces la transformaron en una película, se pudo. Y hay más películas. Entonces, la adaptación de Crimen y Castigo de Dostoyevsky, más tarde, en fin, la famosa película de María Félix, La Devoradora, que también está ahí, signada por Paulino Masip como guionista, y hay otras. Entonces, para terminar, voy a quitar la pantalla, a ver dónde se quita esto. Claro, ahora ya no me deja, sí, ahora me deja. Ahí estoy. Bueno, entonces salgo. Sí, entonces, bueno, ese es un poco el trazado ahí familiar, emocional, histórico y tal. Yo lo que pensé cuando hice este recorrido, Jesús, Maite, Pilar, en este año y medio he estado ahí pensando cosas y buscando cosas. Fue un excelente motivo para volver a tomar contacto con la historia de mi familia, que no es fácil para nadie, para nadie. Yo pensaba, ¿por qué no hacemos en el Ateneo, todavía en los festejos, porque pues es 2022-2023, un breve ciclo de películas en donde Masip es el guionista, 4 o 5 películas, que empiece por esta, por por ejemplo, Maite puede presentar El hombre que es una edición original, El hombre que hizo un milagro, ¿sí? Y perdón, y y
hizo, el hombre que hizo un milagro, y analizar la película El Barbero Prodigioso, por ejemplo. Y hay otras que se pueden ver ahí los detalles de la intervención de Masip en los guiones, como ese humor que también heredó mi madre, ese humor muy especial que tenían los dos que ya relató Maite con mucha precisión, ¿no? Y bueno, es una propuesta porque no me quiero ir de aquí sin dejar algo, ¿no? Ahí está la propuesta, si quieren que yo eche la mano, si les interesa, si quieren que yo eche la mano, si quieren que también participe. Y digo participe porque yo sí defiendo, y Maite me conoce, que yo sí defiendo que se explique el contexto político, histórico y social de México. Si no, no se entiende. Porque no es lo mismo. Miren, el nacionalismo mexicano de esa época, con esto termino, a través de las películas, de cómo las películas fraguaron un cierto imaginario social fundamental. Juan Rodríguez lo dice, también usa esa tesis, pero no la desarrolla. Pues lo mismo ocurre, como ejemplos, con las películas no de rancheros, sino de cowboys y indios en Estados Unidos. También se forja un nacionalismo en España, en la España dictatorial, un cierto nacionalismo fascista a través del cine. Entonces el cine es importante para la construcción de estos imaginarios sociales colectivos. Y creo que en el caso mexicano hay que entender sus coordenadas sociales e históricas para entender su peculiaridad, porque si no se generaliza y no se entiende exactamente qué es lo que estaba sucediendo en ese momento, y se acaba banalizando al cine por ser nada más una industria cultural, ¿no?, hecha para divertir. No era solo eso, era mucho más complejo. Sí, hay que entenderlo en un contexto y no dejar de criticarlo, porque el punto no es ese, hay que criticarlo, pero hay que entender otras cosas, ¿no? Pero bueno, ahí dejo mi propuesta y aquí dejo mi participación. Entonces, les agradezco muchísimo a ustedes y a la presente y les mando un gran abrazo y ustedes que sigue. Se paralizó la... Gracias, gracias. Ya no se oye nada. Bueno, pues muchas gracias a ti, Fernando, por acompañarnos en esta tarde y presentarnos también esa visión de tu abuelo. Recojo el testigo, seguiremos hablando y vemos qué podemos hacer con el ciclo de cine. Yo creo que sí que algo saldrá. Así que por nuestra parte, poco más. Daros a todos y a todas las gracias por acompañarnos. Si alguno mañana nos quiere acompañar también en la sesión de clausura, pues será bienvenido. Dejamos aquí la sesión, pero bueno, en la despedida, si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda, pues las puede formular, claro que sí. ¡Viva México y Zapata! Muchas gracias y nos vemos en el Ateneo. Gracias. Bueno, adiós. Chao, chao. Abrazo ahí. ¡Que viva La Rioja! ¡Que viva el Ateneo!